Buenos días, hermanos. Estaremos en Romanos 5, donde hace 2 semanas estábamos leyendo. Y esto es una exposición de Pablo sobre el pecado. El pecado. Y cómo podemos solucionar este problema. Pero antes de entrar en el texto que iniciamos en el versículo 12, hace 2 semanas, estaremos tocando hasta el 21, del 12 al 21. Antes de comenzar, vamos al trono de la gracia. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, porque nos diste vida para levantarnos y para venir aquí a adorarte y glorificarte, para buscar esa comunión contigo, Señor. Te pido, Señor, que esta mañana nos hables, que nos expongas, que nos des el conocimiento de lo que es el pecado, Señor, porque ciertamente esto es la ruina del hombre, el pecado. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que a través del conocimiento de tu palabra, que nosotros como tu pueblo le llamamos pecado a lo que es pecado. Y que por este conocimiento también nos alejemos de él, Señor. Así como una persona se aleja de una serpiente porque es mortífera, así también nosotros que nos alejemos del pecado, Señor. Te pido, Señor, que esas palabras salgan de este lugar a los oídos correctos y que aquí en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Padre, te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 5. Pablo comienza en el 12. Por esta razón, así como el pecado entró al mundo. Todos sabemos que hay algo mal. Hay algo mal con este mundo. Hay algo mal conmigo. Miramos la flora, la fauna. Miramos el cosmos. Y como miramos de que todo está en un estado de desintegración, no en orden. Y podemos mirar que nosotros mismos nos estamos muriendo. Esto es algo que le afecta a todo ser humano. Hay algo mal. Y sabemos de que hay algo mal. Yo a veces he preguntado a personas y les pregunto, ¿tú piensas que la muerte es natural? Y casi puedo decir que el 99.9% me dicen que la muerte es natural. Porque esto se evidencia en todo el mundo. En la muerte no hay ateos. Todos creemos en la muerte porque esto lo podemos mirar alrededor de nosotros. Pero la muerte no es natural, es innatural. Dios es un Dios de vida. El Creador creó vida, no creó muerte. La muerte es la consecuencia de lo que la Biblia describe como pecado. Donde ahora en nuestra sociedad contemporánea ya no le quiere llamar pecado al pecado. Ahora es redefinida. Ya no estoy contento, ya no estoy enojado, porque ahora se le llama bipolar. Ya no soy yo un alcohólico, un borracho, ahora tengo una enfermedad.
Oh, ya no soy un drogadicto, ahora tengo una enfermedad. La sociedad trata de planchar, trata de quitarle, se puede decir, el estigma del pecado y suavizarlo. Y ya no lo quiere llamar pecado. A la inmoralidad ya no le llama inmoralidad, es escoger. Pero la palabra de Dios nos dice que el pecado es transgresión de la ley. El pecado entró al hogar de Adán y Eva porque transgredieron la ley de Dios. Y esa ley era no comer del fruto prohibido. Por esa desobediencia hubo repercusiones. Hay consecuencia. Ningún otro libro en la faz de la tierra te dice el origen del pecado. Solamente saben de que hay algo mal. Y todos tratan de componer esa cosa que ellos, aunque no saben con certeza qué es el pecado, tratan de corregir esto. No se dan cuenta de que el pecado no nomás es un nombre que se llama pecado, hamartía en griego, pero que es una ley operante, es una ley activa que opera 24/7, al igual que la ley de la gravedad. Tú te acuestas, te levantas y esa ley está en nosotros, en este mundo. Pero el pecado se manifiesta a través de personas. Ya hemos estipulado que el pecado en sí no existe como esencia o como persona. Al igual que la suerte no existe porque no es una persona. Y si no es una persona, la suerte no puede ejercer ningún poder. Así también, el pecado en sí no es una persona independiente de ti. Es una ley operante que es invisible, pero que opera en nosotros. Y aquí Pablo nos dice claramente que el pecado entró al mundo, lo que quiere decir que no estaba en el mundo. Previo al jardín, el pecado no estaba aquí. Sí, estaba en Satanás. Pero donde Dios creó, que Él dijo que todo era muy bueno, no existía. Pero entró a nuestro mundo, a nuestra realidad, a través de un solo, y se refiere a Adán. Él es el culpable. Él es el representante federal de la raza humana. Dios escogió a este hombre perfecto para que él fuese el representante de toda su descendencia. Y porque él transgredió la ley de Dios, toda su descendencia fueron declarados culpables delante de Dios, aun cuando no había nacido. Todo hombre es culpable por causa de Adán. Él es el representante de la raza humana. Por causa de su desobediencia, la ley, la segunda ley termodinámica, entró a este mundo. Ahora nos vamos del orden al desorden, no del desorden al orden, como estipula la evolución, que contradice la misma ciencia. Miramos que todo está en un estado de desorden, caos y separación. Así aquí nos dice que por uno solo, y se refiere a Adán, por un solo hombre, y la muerte por medio del pecado. Así es de que la consecuencia inmediata de esa transgresión fue la muerte. Pecado, transgresión, rebelión son sinónimos.
Por esa transgresión, por ese pecado, la muerte entró inmediatamente, instantáneamente. Cuando Adán comió, los ojos se le abrieron a este mundo y se le cerraron al mundo espiritual, porque murió. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que la religión de este mundo no entiende, que la necesidad del ser humano no es mantener reglas, leyes, estatutos. El problema no es externo, es interno. El hombre murió inmediatamente donde Dios se separó de Adán, porque el hombre llegó a ser un transgresor delante de Dios. Un rebelde cósmico, al igual que Satanás. Satanás, el día que se rebeló, promovió su rebelión en el cielo, él y su ejército fueron expulsados de la presencia de Dios, y ahora Satanás y su ejército están muertos espiritualmente, al igual que todo ser viviente que nace en Adán, están muertos, separados de Dios. Y si no se remedia esa condición, el hombre se morirá separado de Dios. En Adán todos mueren. Ustedes pueden mirar, pueden ir a las iglesias, caminar en la calle. Tú no vas a mirar la diferencia entre un creyente y no creyente. Porque los dos caminan, los dos comen. Los dos hacen lo mismo, pero a veces confundimos la vida biológica con la espiritual. Todos nos movemos biológicamente. El cristiano se mueve en dos esferas, en la biológica, que es corporal, y en la esfera espiritual, porque está vivo espiritualmente, pero la persona que no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios o el nuevo nacimiento, si ustedes pudieran mirar su ser interior, mirarían que está en un sepulcro, está muerto, porque en Adán murió. El problema es este: todo ser humano nace muerto. Camina en esta vida, si son 80 años, camina muerto espiritualmente, sí, biológicamente vivo, pero llegará el momento en que la biología a 80 años muere. Pero su espíritu nació muerto, camina 80 años muerto y se va a la eternidad muerto. Que es la segunda muerte, es la segunda separación. La primera separación fue en el jardín, la segunda separación será en el juicio del trono blanco, donde será expulsado a la muerte eterna, a la separación de Dios. Es grave. Tomamos el pecado a la ligera nosotros, porque es como respirar para el pecador. El pecador solamente se identifica más con el pecado que con la justicia. Para nosotros se nos dificulta hacer el bien, pero el mal que ya está en nosotros, esa ley operante, es fácil de practicar el pecado. Porque no nos damos cuenta la severidad del pecado. El pecado llevará al lago de fuego por causa de nuestro padre Adán. En la mañana hablábamos acá en el estudio de cómo Nicodemo, una persona religiosa, súper. Él era entre los principales fariseos. Él tenía las leyes de Moisés. Iban por sus liturgias, hacían todo lo que externamente era correcto, pero aún así carecía de vida espiritual. Jesucristo, punto en blanco, le dijo a este hombre: tu necesidad, Nicodemo, es que estás muerto. Necesitas nacer de nuevo.
necesitas vida espiritual. ¿Por qué? Solamente los que están muertos necesitan vida. Y quiero que entiendan de que este hombre, después de hacer todo lo que la ley de los fariseos reclamaba de él que hiciera, no le trajo vida. Por eso es la falsedad de la falsa religión, que la religión trata de darte vida a través de tus buenos actos, a través de tu moralidad, de tu ética, a tu apegamiento a ciertos rituales, liturgias o leyes, pero no te puede dar vida. Porque solamente el Espíritu de Dios puede dar vida. Y él le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de Dios, si vas a mirar el reino de Dios. Hermanos, el pecado es mortal. El pecado separa al Creador y a la criatura. Y solamente puede haber reconciliación a través de la cruz de Cristo. Aquel que estuvo suspendido entre el cielo y la tierra, intercediendo entre Dios y el hombre, solamente Cristo hombre. No hay otra manera de que el hombre pueda tener comunión con un Dios santo, un Dios vivo, sino a través de Jesucristo. Y es la ofensa para el judío. Para él esto es una piedra de tropiezo, y para el mundo de los gentiles, locura. Pero ciertamente la Biblia describe la maladia, la enfermedad que le acontece a todo ser humano, y es el pecado. El pecado. Fíjense, el pecado es un término que guarda una relación estrecha con la condición de muerte espiritual. Van de la mano. Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Y estos son de los seres humanos. Pablo establece varias verdades acerca del pecado. Vamos a mirar. La primera verdad. El pecado afecta a la totalidad de la raza humana. El problema es universal. No es de que este sí es justo, aquel es pecador. No. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. De hecho, aquí Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos, así es de que Dios considera al pecador su enemigo. Si tú no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. Y Dios es tu enemigo. Tu peor pesadilla es Dios. La peor pesadilla para cualquier pecador es Dios. Nosotros hablamos de salvación, hablamos de reconciliación, hablamos que eres salvo. Eso es, pues, se puede decir, hablamos de esta manera, ¿verdad? Eres salvo. Y la gente no entiende, ¿salvados de qué? Hay unos pastores que dicen, es que fuiste salvado del diablo. No. Tienes que ser salvado de la justicia de un Dios santo. Quiero que entiendan, pecadores, y aquellos que me ven y que están fuera de Cristo, que si no estás en Cristo, eres pecador. Y que un día vas a estar parado delante del juicio del trono blanco, y Satanás no va a ser el que va a estar ahí presidiendo el juicio como juez, sino que va a ser Cristo mismo. Por eso la peor pesadilla para el pecador es Cristo, porque si no vienen a Él bajo los términos de Él, quebrados, contritos y arrepentidos, pidiéndole perdón a Dios y recibiendo la reconciliación, lo enfrentarán como un juez, fiscal y alguacil, porque Él será el que sentencia a la criatura al lago de fuego. Así de ofensivo, hermanos. Tenemos que mirar el pecado como Dios lo mira. Como he dicho, nosotros como los peces que agarran su oxígeno por las branquias, están en su elemento, están en el agua. Y así también nosotros como pecadores, todo lo que hemos conocido desde nuestra infancia,
es el pecado y tomamos el pecado muy a la ligera. No le damos en realidad la condenación que Dios dice sobre el pecado. Mentimos y ¿qué tiene una mentirita blanca? Estoy enojado, pero todos nos enojamos. No perdono, pero pues no todos perdonan. Pero para Dios, un solo pecado es suficiente para mandar a cualquier persona al lago de fuego. Porque nosotros no somos santos. Somos santos en posición, pero santos prácticos no lo somos. Somos muy rápidos para practicar la injusticia, pero para practicar la justicia se nos atorpece. Somos muy torpes. Porque es fuera de nuestro elemento. Al igual que Pedro caminó en el agua, estaba fuera de su elemento. Cristo no. Él sí podía caminar en lo sobrenatural. Pedro no. Para nosotros es muy fácil pecar, que al cabo Dios perdona, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Nos confundimos. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios y declarar el pecado por lo que es, pecado, rebelión. Yo pienso que ya en las iglesias, hermano, contemporáneas, ya no se habla del pecado. Ya les he dicho de Robert Schuller. Que ya se murió, de hecho, tuvo un ministerio como, 40, 50 años y tenía la catedral de cristal cerquita de Disneylandia. Este hombre no hablaba nada, lo que él decía, nada negativo. Hablar de juicio, no, es negativo. Hablar del pecado, no, es negativo. Aquí vamos a hablar todo positivo. Y es lo que les digo, ahora el pecado ha sido suavizado, encaramelado. Pero Dios no pestañea. Dios odia el pecado. Es una ofensa a su naturaleza santa. Lo ofende. Y si tú y yo vamos a caminar con Dios, tenemos que caminar como Él caminó. Tenemos que dejar el pecado a un lado, que es difícil, pero también no imposible. Si nosotros vamos a tener comunión con un Dios santo, tenemos que elevarnos más allá de nuestra humanidad y no decir, pues todos somos pecadores, Dios me aceptará y caminará conmigo, lo siento, pero no. Dios dice, santifícate, quítate las sandalias, ven en pos de mí. Carga tu cruz. Y eso es sentencia de muerte, no a tu ser exterior, sino al pecado. Al pecado. Pero sigamos. Ahora pues, así que afectó a la totalidad de la raza humana desde Adán hasta nosotros, a toda su descendencia. Todos heredamos una naturaleza y nos afecta. Tenemos una condición pecaminosa. Y en este sentido no hay nadie justo. La segunda verdad que es el pecado se hizo más evidente con la aparición de la ley. Entiendan, Dios nunca dio la ley para que la guardaras y te salvaras. Eso fue el fracaso de los judíos. Ellos pensaron de que sí guardaban la ley de Dios. ¿Cuántas religiones no piensan de que guardan la ley? Yo una vez, en mi infancia como cristiano, pues saliendo del catolicismo, porque ellos están bajo ley. Lo que fue transformado fue mi ser, pero no mi cerebro. Mi cerebro todavía pensaba de que yo podía mantenerme salvado, porque yo sí guardaba la ley. Eso es increíble, pero Dios me fue revelando en realidad quién soy yo. Y como yo ahora miro como Él mira, no pienso muy alto de mí mismo. Porque sé lo que soy, y entre más me acerco a Dios, más sé qué feo estoy, qué deformado espiritualmente estoy. Porque la luz expone, hermanos. Sí sé que
el pecado se hizo más evidente por la aparición de la ley, porque la ley te dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y ahí nos medimos, es una medidera. Pero estaba vigente desde antes de la aparición de esta. El pecado estaba vigente. Aunque el hombre no sabía con certeza, porque acuérdense, aún la conciencia puede ser reprogramada. Es algo que Dios nos dio, pero puede ser reprogramada de acuerdo a la indoctrinación de tu casa o de la escuela o de la sociedad, donde ahora la mente o la conciencia está siendo reprogramada, donde la gente acepta lo inaceptable, donde llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y especialmente en nuestra sociedad. Ya no viven de acuerdo a las leyes de la conciencia. Su conciencia ha sido cauterizada por el pecado, donde se vuelve insensible a la ley de Dios. Por eso la conciencia no es fiable. Tu mente no es fiable. Tienes que guiarte por la palabra de Dios. Aún tu corazón te puede engañar. La conciencia puede ser reprogramada, así de que antes que la ley existiera, el hombre vivía por la conciencia, pero no vivía por ella. Y la evidencia de que eran pecadores era, aunque no tuvieran ley, que la muerte les acontecía. La tercera verdad es el pecado trae consecuencias funestas para el ser humano. Mira alrededor de ti. Mírate en el espejo. Yo puedo mirarme y a veces me pregunto, ¿cómo llegué aquí? Tan rápido. Dios perdona, pero al tiempo no. La ley del pecado sigue obrando. Mira las relaciones que destruye. Mira los matrimonios. Mira la familia. Mira la sociedad. Mira el mundo animal. Mira todo alrededor de ti. Todo está en un estado de desintegración. La ley del pecado es evidente alrededor de nosotros. No se puede negar, hermanos. Así de que nos trajo consecuencias funestas, pero la más grave y definitiva de ellas es la separación total de Dios. Noten, no parcial. No estamos un poquito separados de Dios. Estamos tan separados como nosotros y los que están enterrados en un panteón. Ellos no tienen comunión conmigo, ni yo con ellos. Porque los muertos no tienen relación con los vivos, ni los vivos con los muertos. Así de que esto es grave. Es muy grave. El hombre se encuentra separado de su Creador. Y el hombre trata de remediar este problema siendo religioso. Es como un muerto tratar de salir de su ataúd y darse vida a sí mismo. Primeramente, no puede. ¿Por qué? Está muerto. Dice que un muerto no tiene deseos. Un muerto no entiende, un muerto no ve, un muerto no oye, un muerto no camina. Y así también, espiritualmente, el hombre se encuentra en esa condición de muerte total. Esto es lo que le aflige al ser humano, hermanos. Separación total de Dios. ¿Y estamos qué? Destituidos de su gloria. Esa es la tercera verdad. Cuarta verdad, el pecado no solo separa al hombre de Dios, sino que también ocasiona separación y rompimiento con sus congéneres o con nosotros seres humanos, con nuestro prójimo. Miren cómo los padres se pelean con los hijos y los hijos con los padres. Ya en nuestros tiempos los hijos golpean a sus padres.
Y como los hijos arrejolan a sus padres en asilos porque estorban. Podemos mirar en las familias la fragmentación de la familia. En nuestra sociedad estamos mirando que los padres están ausentes. Donde la mujer ha tomado el liderazgo en el hogar porque el hombre no está. El hombre anda siguiendo al viento, anda siguiendo sus vicios, anda siguiendo al pecado. Y el pecado lo ha separado de la familia. O tal vez las mujeres también de la vida fácil que abandonan al padre, a su esposo y a sus hijos y se van a la vida fácil. Ocurre de las dos maneras. Ahora ya ni siquiera nuestra sociedad sabe con certeza qué es la familia. Porque esto está siendo redefinido. Ahora tú puedes ser lo que tú quieras. Porque ya la familia ahora no es lo que diga la Biblia con los valores judeocristianos. Ahora la familia es redefinida por la opinión social. Y lo que la sociedad opine que es verdad, esto es la verdad. Ha corrompido la mente donde la gente, los hombres ya no saben si son hombres. Y las mujeres ya no saben. Donde ahora se están entregando a pasiones viles y estamos viviendo lo que dice Romanos 1, el abandono de Dios por causa del pecado y la rebelión. Una realidad, hermanos. Está destruyendo las familias. Y la familia es el núcleo de cualquier sociedad. ¿Por qué cayó Roma en el año 476? ¿O es que lo invadieron los Lombards o los alemanes? No, ellos ya estaban podridos internamente. Ya Roma estaba podrida y era una casa de naipes. Llegaron los germanos y les soplaron y se cayeron. Como le ha pasado a cualquier sociedad, lo que le está pasando a Estados Unidos y lo que nos está pasando a nosotros, donde la sociedad se está destruyendo. Porque la familia ha sido destruida. Las bases de cualquier sociedad es la familia. Y ahora están atacando la base. Por lo tanto, la casa se caerá. Así de que miramos la evidencia del pecado, hermanos. El pecado del hombre afectó aún a la misma naturaleza. Miramos cuántos perros no hemos tenido que se han muerto porque se hacen viejitos y se mueren. Las flores de tu jardín no permanecen eternamente, salen por 2, 3, 4 días y luego se comienzan a perder su vitalidad y se desintegran y se caen. Aún la naturaleza. La quinta verdad, el pecado no solo está en relación o es el resultado de acciones humanas. Noten, o es el resultado de acciones humanas. Yo puedo mirar aquí al hermano sentado. Primeramente, si él no me dice su nombre, vamos a decir que no lo conociera, yo no supiera quién es él. Ahí sentado, no sé. Lo único que yo hiciera es opinar, pues tiene una camisa azul, un pantalón azul, etcétera, pero nada más. ¿Está pecando? No, yo no miro que esté haciendo nada. Pero cuando él habla o hace algo, entonces puedo mirar la ley del pecado. El pecado, la ley ya está dentro de él. Pero el que comete el pecado no es la ley. El que comete el pecado es la persona. La persona manifiesta la ley del pecado, pero el que comete la transgresión voluntariamente es la persona. Por eso dice que cada árbol es conocido por su fruto, por lo que hace. El pecado se manifiesta a través de nuestro hablar, que el de los pensamientos sale
De la boca, de la abundancia del corazón, la boca habla, y de lo que hacemos. Y eso nos llaman pecadores porque hacemos actos pecaminosos. Pero la ley del pecado te pueden cortar en pedacitos y nunca la van a encontrar. Pero esa ley se manifiesta a través de ti y de mí. Noten. 10 mandamientos. No matarás. ¿Qué me está diciendo a mí? El que lee el mandamiento se vuelve personal. Me está diciendo no matarás. Me está dando a mí una regulación donde restringe mis hechos que yo no te perjudique a ti. Porque allí la ley está diseñada para darte el conocimiento a ti, para protegerte a ti de mí, que soy pecador. Y a ti también, cuando tú lees la ley, me protege a mí de ti, porque todos somos homicidas de corazón. Si notan, es para restringir la actividad del pecado, el conocimiento. Pero la ley en sí no te va a dar el poder de guardarla, es el Espíritu de Dios. Es muy diferente. La ley solamente ilumina, alumbra, expone, educa, pero no te da poder ni te salva. Sigamos. Así es de que el pecado se manifiesta como resultado de acciones humanas. También se consideran pecados muchas de las cosas que pertenecen a las intenciones pecaminosas. ¿Qué quiere decir? Una cosa es hacer y otra cosa es pensar. Hay pecados de pensamiento y de obra y otros de omisión, ¿verdad? En ese sentido la Iglesia Católica no está mal porque no la agarraron de ellos. El hermano otra vez está sentado allí, pero yo no sé lo que está pensando, pero yo sé que todo lo que piensa no es correcto. ¿Por qué? No tengo que escudriñarlo a él. Tengo mi mente, yo sé que todo lo que yo pienso no es correcto. De hecho, la mayoría de lo que yo pienso está incorrecto. Y eso manifiesta el pecado que mora en mí. No necesariamente tengo que hacer algo al pensar, porque la palabra dice que si estás enojado con tu hermano, ¿eres qué? Un homicida. Así es que la intención basta con Dios. Porque Dios mira la intención del corazón que después se manifiesta a través de una acción. ¿Sí me entienden? Pero todo surge de la esfera espiritual. Primeramente sale de la esfera espiritual. Somos espirituales. Le comunica a tu cerebro, roba eso. Y tu mano, el cerebro le dice a tu mano, róbate esto. Pero somos responsables porque somos espirituales, somos morales. Así de que acción, pensamiento. Sexta, se usan varios términos para designar el pecado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aunque estos varían sustancialmente, los mismos tienen un común denominador. El afectar la relación con Dios. Diferentes metáforas, enfermo, muerte, leproso, flujo de sangre. ¿Sí me entienden? Todas esas son metáforas para ilustrar un problema espiritual. En el Viejo Testamento están, en el Nuevo Testamento están. Este libro no suaviza el pecado, hermanos. Este libro te dice punto en blanco tal y como es. Por eso este libro no le gusta a la gente. No, yo no quiero saber de ese libro. Está escrito por los hombres, claro. Pero inspirado por Dios, no. Según él, según Lucas, según él. Porque quieren desacreditar este libro, el libro prohibido. Somos un país comunista, somos ateos. Ese libro no. Eso puede causar una contrarrevolución. Tenemos que prohibirlo. Este libro es ofensivo para nuestra religión. Porque aquí se dice que somos pecadores y que Jesucristo es el único camino a Dios. Es ofensivo, prohíbanlo. Pero es el único libro que te dice la verdad, punto en blanco. Eres lo que eres. Y también, pero lo bueno es que te da la solución. Su consecuencia eterna es la separación definitiva de Dios. Esa es
La consecuencia, hermanos. Y la alienación con respecto a otros seres humanos. ¿Saben que el pecado separa? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos pleitos aún entre seres queridos? Hermanos se matan por la herencia. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está la sangre? Yo no sé, pero la única sangre que voy a derramar es la de mi hermano si no me da la mitad. ¿Sí me entienden? Así es que el pecado afecta a todos, hermano. Te afecta a ti personalmente, pero también afecta a relaciones. Si el pecado no fuera real, hermanos, no hubiera divorcios. Los padres no abandonaran a sus hijos, los hijos respetaban a sus padres. ¿Sí me entienden? Pero el pecado se manifiesta porque destruye todo orden social. Séptima, Pablo presenta el pecado como un poder muy grande, y claro que lo es. Tanto, hermanos, que no podemos dejar de pecar. Aunque nos duela. Hay unos que llegan a un grado más alto de santidad, pero siguen siendo pecadores. Pensamiento, obra y omisión. Nadie dará la talla perfectamente, hermanos. Por eso Dios es el que está involucrado, el que comenzó una buena obra en ti. Primeramente te rescata de la consecuencia o de la muerte. La terminará cuando levante tu cuerpo. Entonces el pecado será erradicado. Pero por mientras, hermano, el pecado será tu sombra y será tu pesadilla. Y últimamente te va a llevar al ataúd si es que Cristo no viene primero. ¿Es la consecuencia? Sigamos. Séptima, Pablo presenta que el pecado como el poder muy grande que esclaviza. Miramos gente esclavizada, hermano. Primeramente, la esclavitud comienza en la esfera espiritual, derramando toda imaginación, maquinaciones. Porque la esclavitud se encuentra aquí. La palabra dice que el que continúa en mi palabra es verdaderamente su discípulo y lo hará libre. ¿Libre dónde? De su mal pensar. El mal pensar lleva a la esclavitud. Así que es un poder tan grande que esclaviza y la gente piensa que puede curviar, que puede anular o advertir el pecado haciendo programas sociales o alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos o todo tipo de anónimos. Esos centros ni las iglesias pueden componerte. Hay gente que va a la penal, se llama centro de correcciones, donde quieren corregir tu comportamiento. Ok, hay gente que no regresa, ciertamente. Su comportamiento de robar, ok, lo hizo a un lado, pero sigue siendo borracho, adúltero, etcétera. Pero ya no va a la cárcel, pero sigue siendo una persona perversa y malvada. Sigue siendo un esclavo del pecado. El que comete pecado, esclavo del pecado es. Así es de que como poder ya no tiene la misma posibilidad en el creyente, en Cristo. Puede ser podemos sobreponernos en el pecado. Así es de que nosotros como cristianos ahora, por la regeneración, por el poder del Espíritu Santo, sí podemos decirle no al pecado. No perfectamente, no me malentienda. Pero lo que al mundo lo arrastra como una hoja que la arrastra el río hacia abajo. Ahora ya el pecado ya no tiene ese poder en nosotros. Porque ahora sí podemos detectar lo que es el pecado. Porque tenemos el conocimiento, tenemos la mente de Cristo
y tenemos el poder del Espíritu Santo para decir, yo no voy a ir allí, yo no voy a hacer esto. Solamente en Cristo, hermanos, ahí está la solución para los centros de rehabilitación, en Cristo. La octava verdad es, la ley hace que el hombre sea consciente del pecado, pero no se constituye en una alternativa real para su redención. Lo que quiere decir que la ley no puede redimirte del pecado. En ese aspecto, el pecado solo podía ser vencido por la acción de el sacrificio de uno sin pecado, y eso fue Cristo. Solamente Él pudo vencerlo. Nosotros no podemos vencer al pecado. Imposible para el ser humano. Por eso, hermanos, estamos el 100% dependiendo de Dios. Para nuestra redención no hay otra. No hay otra. Porque el pecado es nuestra sombra. Es parte de nosotros. Nacimos con eso, con esa inclinación. Y no se va a terminar hasta el día que la muerte llegue y esa ley del pecado muere. Pero por mientras no vas a poder vencerlo. Podemos curviarlo, podemos debilitarlo, podemos en el poder del Espíritu Santo decirle no al pecado, pero eso no será totalmente hasta el día que Dios haga todo nuevo. En la novena verdad es, las consecuencias derivadas del pecado son desastrosas para el ser humano y lo dejan en una condición de incapacidad. Es lo que llamamos la incapacidad del ser humano o la muerte espiritual. Si los arminianos comprendieran esto, cambiaran su teología. Pero ellos no creen en la incapacidad humana. Ellos creen en la incapacidad parcial. O el hombre no está totalmente muerto, sino todavía hay algo de vida en él para que pueda responder a Dios. Hay una isla de bondad todavía en el hombre. La palabra dice no, el hombre es incapaz. Pero en Cristo la persona redimida no está sola en su batalla. Si has sido redimido, si has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios mora en ti, hay una batalla en ti. Si no tienes esa batalla, quiero que sepas en el nombre de Jesús que no eres de Cristo. Y porque vengas a la iglesia, eso no te hace cristiano, al igual que esos gatos que están aquí afuera, no los hace cristianos porque están aquí. Un cristiano son aquellos que han nacido del Espíritu de Dios, que han sido regenerados. Aquellos que en el día que nacieron de nuevo, Dios les dijo, ponte la armadura porque estás en una batalla contra ti mismo, contra el sistema y contra Satanás. Pero la lucha más dura está en ti. Si no hay batalla, no hay dos naturalezas. Porque la palabra dice que los que hemos nacido de nuevo tenemos la simiente de Dios. Y hay una lucha. El pecado lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esos van contrario uno al otro. Nos dice Gálatas capítulo 5. Así es que si no hay una lucha, quiere decir que no hay otra naturaleza y por lo tanto es la evidencia que no eres hijo de Dios. Así de simple. No hay que tratar de acaramelar la verdad. La verdad te hará libre si prestas atención. Ojalá que estas palabras se dijeran en toda iglesia, porque la mayoría de las iglesias, el pecado o la palabra pecado se puede decir, es ofensivo. No hay que tocar esa área sensible porque puedes ofender a la gente y como la gente es contribuyente a la caja, se pueden ir y esta iglesia se puede ir para abajo. Están más preocupados por el dinero que por decirle la verdad a la gente. A la gente se le tiene que decir la verdad.
Estaba mirando un video donde MacArthur estaba hablando del evangelio y muchos se levantaron y se fueron. ¿Por qué? Porque les decía mentira. No, porque no podían soportar la palabra. No podían soportar la verdad. Y al pecador, donde quiere continuar en su pecado, él no le va a gustar un lugar donde expongan su condición, sino que buscará una iglesia a su medida, a que le digan lo que él siente que está bien, que lo mantengan en su tibieza o en su pecado. Oh, esa iglesia no del pecado es para mí. Yo soy una persona tibia. A mí no me gusta que me desafíen y que me levante y que me entregue a Dios y sirva a Dios. No. No, eso es mucho. Yo voy a ir a una iglesia donde no demandan nada de mí. Donde yo me sienta a gusto. A mí me gusta socializar. Allí socializan y no hablan del pecado. Eso es para mí. Es como anillo al dedo. No. Hay que exponer la verdad como es. Hay un conflicto en el creyente. Oh creyente, ponte la armadura de Dios para que el pecado no te arruine. Porque quiero que entiendas que aunque seas nacido de lo alto, si no te guardas, el pecado te va a destruir. Y aunque digas, es que yo he nacido de lo alto, ¿cierto? Pero la misma ley del pecado que obra en el pagano como en el creyente es destructible para los dos. En ese sentido, la ley de la siembra y la cosecha es la misma. Creyente o no creyente. Si tú no le quieres servir a Dios, no quieres entregarte a Dios, quiero que sepas que vas a pagar las consecuencias. Y un día las lágrimas brotarán de tu mejilla. Porque no pienses de que tú puedes quedarte varado y porque eres hijo de Dios, que todo va a ser color de rosa, todo va a ser un día soleado, todo te va a salir bien. Estás bien equivocado. Tendrás que luchar. Si quieres tener la comunión con Dios, la bendición de Dios, tienes que luchar. ¿No quieres que Satanás te victimice o el pecado? Tienes que luchar. Ponte la armadura. Dios dice, yo no me la voy a poner, yo te la he dado, aquí está, póntela. Yo no te la voy a poner a la fuerza. Estás en una lucha y si no te la pones, después no vengas llorando a mí porque estás siendo destruido tu familia, porque también los cristianos hay divorcios, hay hijos rebeldes en los cristianos. ¿Y todo por qué? Porque no se han puesto en la armadura de Dios y son victimizados por el pecado y Satanás. Si quieres la aprobación, la bendición de Dios, tendrás que luchar por ella. Tendrás que luchar así como Jacobo. Jacobo era un engañador hasta que se enfrentó a Dios. Ya no podía correr. Ya para el norte no podía ir con Labán. Para el sur estaba Esaú que venía con un ejército de hombres armados. Ya no tenía lugar donde ir, sino mirar hacia arriba, hermanos. Y es cuando su nombre se le cambia a Israel porque luchó con Dios y obtuvo la bendición. Cuidado con el pecado, hermanos. Cuidado. Fíjate, en Ezequiel, en el capítulo 18:30 dice, y decía a los judíos, por lo tanto los juzgaré, oh casa de Israel. Cada uno de ustedes de acuerdo a sus hechos, dice Jehová Dios. Dice, arrepiéntanse y voltiesen de sus transgresiones para que la iniquidad no vaya a ser su ruina. El pecado arruina. Y nosotros como cristianos tenemos que huir. Así como lo hizo José con la esposa de Potifar. ¿Saben qué? Vámonos. Yo no voy a coquetear, yo no voy a dialogar, yo voy a huir del pecado. Así también, cristiano, guárdate del pecado. Porque primeramente trajo la muerte espiritual y luego trajo la muerte física. Y la ley del pecado en sí es corrupción, destrucción, separación. ¿Nos conviene a nosotros vivir por esta ley? No. Dios dice, yo quiero que se alcen más allá de su humanidad ya.
Ahora son seres espirituales. Ahora están sentados con mi Hijo en los lugares celestiales en Cristo. Ahora caminen como hijos de luz. Caminen en la verdad. No tengan que ver nada con este mundo. Y no se refiere que no gocemos de él, sino con la ideología, con los pecados que ellos cometen. No hay que ser como Lot, que de las montañas se asentó porque miró el valle que estaba lleno de agua, bueno para las ovejas, pero no se daba cuenta que allí estaba Sodoma y Gomorra. Y después se iba acercando hasta que se hizo hasta juez de Sodoma. ¿Qué estaba haciendo este hombre que, de acuerdo a Pedro, era temeroso de Dios? ¿Qué estaba haciendo en Sodoma? Pues se acercó demasiado, hermanos. ¿Y dónde agarró a su esposa? De Sodoma. ¿Y sus hijas dónde nacieron? En Sodoma. ¿Eran inmorales sus hijas? Sí. Tuvieron hijos con incesto con su padre y fueron dos naciones que todo el tiempo fueron antagonistas contra Israel. La consecuencia del pecado, hermanos. La consecuencia de Abraham. Abraham se le dijo, ve a la tierra prometida. Nunca le dijo, vete a Egipto. Se fue a Egipto y salió con Agar. Y de Agar salen los árabes. ¿Y qué está aconteciendo en el Medio Oriente? Un pleito, lucha, guerra entre hermanos. Por la desobediencia, hermanos. Así es de que nunca, hermanos, aléjense del pecado. Hay que alejarnos del pecado lo más que se pueda, porque el pecado en sí es destrucción. Y es una ofensa a Dios. Si tú amas a Dios, respetas a Dios, mirarás que yo no hago esto, no porque me cause destrucción, que lo hará. Yo no hago esto porque yo no quiero ofender a Dios. Porque Dios, Él evalúa los motivos. ¿Por qué lo haces? O que no quieres tomar porque eso ofende a Dios, o no quieres tomar para que ya no seas alcohólico. Hay una diferencia, hermano. Todo lo que hagamos tiene que ser, ¿qué? Para la gloria de Dios. Continuaremos. Yo pensé que iba a avanzar más, hermano. No, es imposible. Esto es algo que tenemos que tocar. Que muchas iglesias no tocan el pecado. Y si lo tocan es muy superficial y leve. Tenemos que irnos a la médula del problema, hermanos. Tu problema, mi problema. Y la consecuencia de él. Dios les bendiga.